Queridos hermanos, soy el Padre Gustavo y comparto con ustedes el Evangelio de este día 28 de enero, donde celebramos la memoria de Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, y lo tomamos del Evangelio de San Mateo, capítulos 23, del 8 al 12, y dice así: Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes no se hagan llamar maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque todos tienen un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Hoy recordamos a uno de los más grandes maestros que tuvo la Iglesia. De hecho, se le ha conocido el título de doctor de la Iglesia, pero eso parece ser precisamente lo que este texto del Evangelio nos prohíbe. No se hagan llamar maestros, no se dejen llamar doctores. Jesús en este texto toca una de las debilidades más groseras del ser humano: la necesidad del reconocimiento social, el deseo de tener poder sobre los demás, la búsqueda del prestigio y los aplausos. En quienes no pueden tener ese reconocimiento, esta necesidad del orgullo puede convertirse en resentimiento, aislamiento, egoísmo. Y la actitud contraria es el servicio motivado por el amor. Es el deseo de responder al amor de Dios, o al menos al anhelo de que la propia vida sea fecunda, útil, beneficiosa para los demás. Es la actitud de quien es capaz de entregarse gratis, porque no puede hacerlo de otra manera, porque simplemente necesita hacer el bien y porque ama espontáneamente lo bueno. Pero para poder lograrlo es necesario que nos sane y nos libere la gracia de Dios, el amor gratuito de Dios que se demuestra y se derrama en nosotros sin necesitar nada de nosotros. Solamente saciados con el amor de Dios podemos hacer el bien sin esperar recompensas, ni reconocimientos, ni aplausos o agradecimientos. Y esa experiencia de no necesitar una aprobación de los demás, esta vida puesta en las manos de Dios y no en la fuerza efímera de los reconocimientos mundanos, siempre nos otorga una profunda libertad. Este Evangelio no nos prohíbe que expresemos nuestro cariño y muestras de gratitud por el servicio que los demás nos prestan cuando son padres o maestros. Solo nos prohíbe que le demos en nuestros corazones el lugar que solo le corresponde a Dios. Al mismo tiempo nos advierte contra la vanidad, para que no busquemos ese reconocimiento hacia nosotros. En realidad, Jesús pedía a sus discípulos que no fueran como algunos fariseos de su época, deseosos siempre de dominar a la gente y de ser el centro de la sociedad. El Evangelio hoy también dice: a nadie llamen Padre, pero San Pablo se consideraba un padre de la comunidad y defendía esa función con uñas y con dientes. Y no lo hacía por vanidad, sino porque era la misión que Dios le había encontrado, era la misión que Dios le había también encomendado y tenía que defenderla. Haciendo esta salvedad, no se nos prohíbe que el luminoso Tomás de Aquino
lo llamemos maestro o doctor. De hecho, dice la Biblia que los sabios brillaban con esplendor del cielo y los que enseñan la justicia y las multitudes serán como estrellas por toda la eternidad. Sin embargo, se cuenta que Tomás de Aquino, al final de su vida, tuvo un encuentro místico con Jesús, que lo felicitó por su obra y le dijo que pidiera lo que quisiera. Y Tomás, comenta esta anécdota, respondió que después de esa experiencia, todo lo que había escrito sobre Dios le parecía paja. Y con respecto al pedido respondió: Señor, te quiero solo a ti. Y esta actitud confirma su condición de sabio y de maestro. Por lo tanto, nos deja una pregunta. Dentro de mi vida cristiana, ¿busco que los demás, a través de mis gestos, palabras y acciones, vean a Cristo? ¿O solo busco que siempre me reconozcan a mí en vez de a Él? Para pensarlo, y poniéndonos una mano sobre nuestro pecho, digámosle al Señor: Señor, libérame con la libertad de tu amor para que solo dependa de tu mirada, de esa mirada que me comprende, me alienta y me estimula, y que no viva pendiente de la mirada de los demás, de su aplauso o de su aprobación. Dame siempre la humilde sabiduría que viene de ti, para que todos, al verme a mí, solo te vean a ti. Y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre cada uno de ustedes, sus familias, sus hogares, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos mañana.